Dios me los bendiga. Yo no sé, cuando yo hablo, como que la congregación aquí está más calladita. A mí no me molesta que usted diga amén. Es más, y si se atreve a decir hasta un gloria a Dios, lo diga, sin problema. Ok, vamos a practicar un momento. Ok, vamos a decir gloria a Dios. ¿Está bien? De nuevo, gloria a Dios. Gloria a Dios. Eso está bien ahora. Vamos a hablar. Hace muchos años atrás, yo conocí al Señor cuando tenía 13 años, pero la historia de llegar ahí a los 13 fue interesante. Mi mamá era secretaria de la esposa del pastor en una compañía de energía eléctrica. Así que un día yo tenía 2 años, mi hermana 5, mi hermano mayor 6. Ella le dice a mi mamá, mira, a mí me gustaría llevar, si estás de acuerdo, a tus 3 hijos a que vengan a la iglesia, a la escuela bíblica. Mi mamá y mi papá dijeron, está bien. Ella nos vino a buscar, nos llevó a la iglesia y después de estar allí nos trajo para atrás, y mi papá le dijo a ella, no te preocupes, de ahora en adelante nosotros los llevamos y buscamos los domingos. Así que ellos no iban, pero dejaban que mi hermano, mi hermana y yo todos los domingos íbamos a la iglesia. Así que entre los 2 a los 13 años tal vez yo acepté al Señor unas 8 veces. ¿Verdad? Que uno llamado, uno niño, sí, yo quiero al Señor. Y en ese proceso llegó un momento dado que en Puerto Rico comenzó a haber un avivamiento. Los jóvenes se estaban convirtiendo, había un gran movimiento del Espíritu y yo quería ser lleno del Espíritu. Y cuando estoy orando y pidiéndole a Dios, por supuesto, a los 12 años me bauticé. Pero es interesante porque me había bautizado, había estado creciendo en la iglesia, todavía no me había convertido. Así que en un momento dado estoy en un retiro como en un lugar, una iglesia como esta. Yo estoy sentado un poco más atrás del medio. Cuando en aquel lugar, aquel predicador, allá en retiros de jóvenes, yo no sé si aquí son iguales, pero en retiro de jóvenes el predicador por lo menos predica 1 hora y media. Largo. Y así que cuando está predicando este hombre, yo de momento entendí, aunque yo llevaba pidiéndole a Dios, Señor, yo quiero ser lleno del Espíritu como todos los demás, lleno del Espíritu. Al estar hablando a aquella persona, entendí por primera vez que yo no me había convertido, que no era salvo. Así que allí de una manera milagrosa, y si un día usted quiere enterarse cómo fue, me pregunta, es más, ¿quiere que se los cuente? No, ¿sí? ¿Seguro? Pues entonces llega un momento dado, le dije que las predicaciones eran largas, ¿verdad? Así que un momento dado el pastor que está predicando pide que nos pongamos en pie, con el propósito no de terminar, sino de que nos paráramos por 5 minutos para luego sentarnos y seguir. Y mientras nos pusimos después de pie, él continúa predicando. Y mientras él está predicando, yo de momento entendí. Yo pensaba que Dios era lo que después, un montón de años más tarde, aprendí que era un concepto filosófico. Yo tenía 13 años y pensaba eso. Que Dios era un Dios relojero. ¿Usted ha oído esa idea? De que Dios es un Dios relojero. Un relojero era Dios porque Él creó todo lo que hay en los cielos y la tierra. Yo creía que Él era el creador. Yo creía que existía. Pero también creía que Dios había echado a correr todo y se había ido. O sea, ido me refiero, está bien, ya hice el trabajo y ahí arréglenselas como puedan. Así que yo le oré al Señor, estaba en el medio, sentado, habíamos alrededor de unos 225 jóvenes. Y en medio de eso, cuando estamos de pie, yo cierro mis ojos, está todo el mundo de pie escuchando, yo cierro mis ojos y oro en mi mente lo siguiente. Yo dije, bueno Dios, si esto es real, si tú eres real,
Si tú quieres trabajar conmigo, tú quieres tener una relación personal conmigo, yo lo único que te pido es que el que está predicando pare de predicar, se baje del púlpito, camine por el pasillo, llegue hasta donde mí, ponga su mano sobre mí y yo voy a creer que tú eres real. Y voy a entregarte toda mi vida a ti. Cuando estoy terminando eso en mi cabeza, siento una mano que se pone sobre mi cabeza, abro los ojos, el predicador había detenido la predicación, había caminado hasta donde mí y estaba orando por mí. Así, ¿qué usted hace? Pues si Él lo hace, usted tiene que cumplir, ¿verdad? Así que le dije, Señor, yo soy tuyo, por completo. Y entregué mi vida al Señor, y aunque yo había estado antes de convertirme pidiendo ser lleno del Espíritu, al otro día ya yo a esa edad iba todos los domingos por la tarde como parte de un equipo a plantar una iglesia en un pueblo vecino. El líder de jóvenes le estaba plantando y nos llevaba a un grupo para que fuéramos a una pequeña capilla, y allí en aquella pequeña capilla orábamos, y después de orar repartíamos los tratados. ¿Tratado hace sentido por ustedes? Ok. Tratado evangelístico y ese tipo de cosas. Y así allí en ese periodo de oración yo fui lleno del Espíritu Santo. Cuando yo me refiero, por favor, el día que me convertí recibí el Espíritu Santo. ¿Estamos claros? Yo lo que estoy hablando de la doble porción del Espíritu Santo. Y si usted quiere saber más de eso, hable con su pastor. Pero fui lleno. Así que ahí yo pensé, ya todos mis problemas se resolvieron. Ya yo soy Superman espiritual. Y así como Superman espiritual, yo no voy a pecar más. Pero ¿qué sucede? Como pasa en todas las películas, que hay un problema. La película de mi vida, un problema, es que después de unas semanas que yo estaba ahí evitando pecar, etcétera, hice lo que no debía. Y después hice lo que no debía. Y después hice lo que no debía, y vamos a llamarlo eso, estaba pecando. Así que de momento había algo que me acusaba en mi mente que decía, Dios, tú no eres cristiano ahora. Adiós, tú no has sido lleno del Espíritu. Y mira cómo has pecado, mira, la Biblia llama a esa voz del acusador, ¿verdad? Aquel que acusa a uno. Así que, mi hermano, allí por ejemplo en la iglesia daban Santa Cena todo primer domingo de mes. Yo no sé si aquí es similar, pero típicamente hay una secuencia. Y así que cuando llegaba el momento de Santa Cena, como en la Santa Cena dicen, mira, si tú has pecado, ¿verdad? Y participas de esto, juicio come y bebes para ti. Pues yo decía, yo no quiero recibir juicio. Así que yo me levantaba y salía al patio. Y no solo yo, había un grupo especialmente de jóvenes que nos levantábamos y salíamos hacia el patio para no participar de la cena del Señor, porque aunque éramos creyentes, no queríamos comer y beber juicio para nuestras vidas. ¿Hay alguno de ustedes que se identifica con esto que yo estoy hablando? Como que le suena. Sí, está bien, está conmigo, bien. O sea, yo no creo que yo haya sido una persona única en eso, ¿verdad? Así que mi hermano llega un día, que mi hermano mayor, nosotros íbamos a un centro de rehabilitación de drogas también una vez al mes, y nos permitían dar un servicio allí. Y en ese servicio mi hermano está predicando. Y mi hermano dice algo que me impactó. Él dice, cuando Jesucristo nos perdonó por completo.
qué mejor momento que tú aproveches esta oportunidad para reconciliarte y pedirle perdón a Dios, para mantener cuentas cortas con Dios. Así que con esa idea de momento yo entendí, no es que uno vaya a ser perfecto, sino que uno tiene que mantener las cuentas cortas con Dios y confiar en su misericordia, en su amor y su gracia para con nosotros. Así que, hermano, ¿por qué digo esto? Yo quiero preguntarte en esta mañana, ¿has sentido alguna vez que cargas con culpas y fracasos que te impiden avanzar en tu vida espiritual? ¿Hay alguna vez que te has sentido, espérate, esto no me permite moverme hacia adelante, etcétera? Así que yo quiero que tú pienses esto. Imagínate tratar de abrir una puerta con una llave incorrecta. ¿Usted nunca la ha pasado? Uno tiene la llave, pero espérate, esto no abre. Y uno, ¿qué pasa? Este candado, esta cerradura ya no funciona. Si esto antes funcionaba. Por más esfuerzo que usted haga, no va a poder abrirla, no porque haya un problema con el candado o con la cerradura, es porque usted no está usando la llave correcta. De igual manera, muchas personas buscan librarse del peso de sus culpas y errores usando métodos incorrectos. Cristo es la única llave que abre la puerta del perdón de pecados. La única llave, no hay nada más. Así que esa es precisamente la situación que nos ilustra este pasaje que estamos hablando. Primeramente, ¿qué se nos presenta? En el versículo 13, nuestra realidad sin Cristo. Dice, y a vosotros estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne. Estoy todavía en el 2.13. Si usted quiere, no lo cierre, porque a través de todo el mensaje vamos a estar hablando de ese pasaje. Así que nos dice que al igual que un celular descargado es incapaz de cumplir su función, nuestro espíritu separado de Dios está descargado espiritualmente. Tal vez en algún momento lo cargamos y lo conectamos, pero según nos vamos separando de Dios, la energía se acaba y ya no va a prender nada más. Así que nosotros en este pasaje lo primero que nos dice es que estamos muertos en pecado, muertos en pecado. Yo quiero contarles una historia que me pasó cuando yo estaba comenzando a trabajar. Yo trabajé en este radar de Arecibo. Si usted no tiene la menor idea qué es el radar de Arecibo, piense, tal vez ha visto en película un radar que tenía una antena de alrededor, una parábola de alrededor de 335 metros en la tierra, y había algo que se usaba para estudios ionosféricos, estudios de radar astronomía y para estudios de radioastronomía. Y yo tuve el privilegio, yo estudié ingeniería, soy ingeniero eléctrico de entrenamiento, o ingeniero electricista, tal vez es la forma más correcta de decirlo, y entonces trabajaba allí en aquel lugar. Pero para llegar al trabajo tenía que pasar, eso queda en el centro de la montaña. Yo vivía en la costa, todos los días tenía que guiar unos 35, 40 minutos hacia el centro para poder llegar, y siempre tomaba por una ruta donde un buen amigo mío vivía allí. Y en esa ruta usted tenía un árbol de ceiba. No se preocupe, usted no sabe lo que es un árbol de ceiba. Yo le pedí ayuda a la esposa de Elías, Nuri, y yo le dije, tú tienes un árbol que sea parecido a esto aquí. Y él me dio un árbol de roble, pero el roble ya de 100 años, no hablo un roble rápido, que qué cosa es, bien ancho, que usted coge 5 personas, se agarran y no pueden rodearlo, de tan grande. Este árbol de ceiba que se da allá en Puerto Rico, fácilmente aquel árbol llevaba 100, por lo menos más de 100 años, fácilmente tomaría unas 15 a 20 personas agarradas de la mano
para poder rodear por completo del árbol. Allí se lavaban carros, se hacían, vendían comida, o sea, debajo de ese árbol era tan grande y sólido que eso ayudaba, daba sombra, algo tremendo. Y todos los días cuando yo iba a trabajar lo veía subiendo y después lo veía bajando. Todos los días. Llega un día en que aquel árbol tan grande y tan hermoso, yo cuando voy subiendo lo veo en el piso. Completo. Lo veo en el piso. La noche anterior había sido una noche ventosa, o sea, un poco de tormenta, pero no como para hacer eso. Y aquel árbol había aguantado huracanes tras huracán, había sobrevivido todo eso. ¿Por qué la noche anterior con aquellos vientos se ha caído? ¿Sabe qué? Curioso, me detuve y fui a la casa de mi amigo. Y le dije, ¿qué pasó con el árbol de ceiba? Si eso estaba una cosa sólida, etcétera. Y él me dice, él se llama Luis Raúl. Luis Raúl me dice, vente conmigo. Y vamos hacia el árbol. Y me dice, mira adentro. Lo que pasaba con el árbol, que a través de los años le había comenzado a dar un comején. ¿Saben lo que es un comején? Un comején, o sea, por dentro se lo estaba comiendo por completo por dentro. Que al fin y al cabo, cuando llegó esos vientos que no comparaban con un huracán, ya le había perdido toda la fortaleza y por eso se cayó. Mira, hermano, eso es exactamente lo que pasa en nuestras vidas. Los malos pensamientos, nuestros deseos pecaminosos, poco a poco nos están comiendo por dentro. El pecado carcome el corazón. Hay un poeta, Ricardo Palma, dijo en una ocasión, no son solo muertos, escuche bien, no son solo muertos los que gozan de la tumba fría. Muertos son los que llevan muerta el alma y viven todavía. Se lo voy a repetir. No son solo muertos los que gozan de la tumba fría, muertos son los que llevan muerte el alma y viven todavía. Así que la idea que él está transmitiendo es, ahí tenemos un montón de gente que va caminando, viene y va, hace celebraciones religiosas, hace muchas cosas, pero están muertos. Y solamente aquel que puede darle vida puede resucitarlos. No solo hay gente que el pecado los ha comido y están muertos en pecado, sino también la palabra en ese pasaje nos dice que éramos prisioneros de nuestros pecados. ¿Y saben qué? A veces nosotros caemos prisioneros por simple curiosidad. Se dice, ¿qué es lo que, pastor, qué es lo que usted quiere decir con eso? Voy a ilustrarlo de esta manera. Cuando los españoles llegaron a la República Dominicana, todo el mundo sabe más o menos, una isla del Caribe, fue donde los españoles llegaron por primera vez, ¿verdad? Llegaron allí a la República Dominicana, en la isla de Santo Domingo. El territorio estaba dividido en 5 cacicazgos, y yo tengo de cacique, y yo tengo entendido que ustedes también entienden lo que es cacique, ¿verdad? En 5 áreas. Y uno de los caciques más destacados se llamaba Caonabo. Este jefe taíno, los taínos eran los indios de las islas del Caribe. Este jefe taíno se opuso a los españoles derrotándolos en diferentes batallas. Y él también fue, ustedes se acuerdan de cuando Cristóbal Colón llegó al Nuevo Mundo, una de las naves se dañó, así que tuvo que construir el fuerte de Navidad. Fue como lo llamaron. Él se regresa y deja españoles en el fuerte. Pues cuando regresa en el segundo viaje encuentran que el fuerte había sido destruido, todos matados y todos muertos, y había sido quemado el fuerte. Así que el que hizo eso fue el cacique Caonabo. Hombre fuerte, terrible. Así que los españoles deciden que había que capturarlo, pero siempre que peleaban con él se escapaba. Un día,
los que estaban haciendo estrategia de los españoles deciden presentarle baratijas de vidrio a los indígenas, a los taínos, para que les llegara el rumor al jefe. El jefe, al ver alguna de estas baratijas y deseando ser dueño de alguna de esas baratijas, ordenó una tregua donde los españoles le presentaron un instrumento curioso y brillante que le llamó la atención. Era un par de grillos. Se lo pusieron para mostrarle cómo lo usaban y así fue que lo capturaron. Y de ahí lo montaron en un barco para llevárselo a España y en el viaje en el barco él murió de vergüenza, humillación e indignación. Óigame, todos nosotros llevamos cargas invisibles que nos separan de Dios. Y a veces caemos en esas cargas por curiosidad. Yo nunca he probado esto, déjame probarlo. Yo nunca he hecho esto, déjame hacer esto. Yo nunca he caminado por aquí, déjame caminar por aquí. Estas cosas son hábitos, resentimientos, culpas y errores. Lo que quiero preguntarte esta mañana es, ¿qué es lo que hoy te mantiene alejado o prisionero? ¿Cuál es tu grillo que te hace prisionero? Tus esposas, que te hace prisionero de tus pecados. ¿Saben qué? Nosotros conocemos la lista de pecados en nuestra contra. Pero el pasaje entonces nos dice lo que Cristo hizo por nosotros. ¿Y qué fue lo que Cristo hizo por nosotros? En el versículo 13 y 14 dice, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había en contra de nosotros, que no era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Así que yo quiero que usted entienda lo que está hablando aquí. Ustedes conocen, y ya lo he preguntado, ustedes conocen lo que son hipotecas, o sea, es la palabra que usan. Usted desea comprar una casa, va donde un banco, el banco le presta dinero y genera una hipoteca. O ustedes usan otra frase para eso. Hipoteca, ¿está bien? Un hipotecario, ok. Así que saben de lo que estoy hablando. Hermano, yo sé que hablamos español, pero yo estoy seguro ustedes hablan un mejor español que yo, así que por eso es que pregunto. Así hipoteca, así que imagínese que usted tiene una hipoteca y para hablar de hipoteca, esto es un comentario al margen. Yo tuve una oportunidad de ir a Suiza, a hablar con gente allí y yo no sé si ustedes saben, si ustedes se quejan de su hipoteca hoy en día, yo quiero que usted sepa que las hipotecas en Suiza son de 100 años. Así que usted nunca paga la casa. La paga su bisnieto o su tataranieto, es que termina pagando la casa. Así que la próxima vez que usted tenga una hipoteca de 30 años, no se queje. Pero yo quiero que usted entienda esto. Nosotros imagínese que de momento usted recibe una llamada del banco que tiene su hipoteca y le dice, alguien anónimo ha pagado por completo tu enorme deuda. Ya no nos debes nada, la casa es tuya. Tú sabías que era imposible pagarla con tus recursos, o sea, no había forma. Tú ibas a hacerlo mes a mes. Pero ahora de momento la deuda ha sido saldada. ¿Qué tú harías? ¿Cómo tú reaccionarías? Sorpresa, alegría, alivio, gratitud. Seguramente inundaría tu corazón. Exactamente así es lo que Cristo hizo por nosotros al saldar nuestra deuda espiritual. Lo primero que nos dice el pasaje es que nos dio vida y ahora yo voy a leer de otro sitio. Yo voy a leer por unos instantes en Efesios 2:1-5 porque creo que ilustra este mismo concepto pero con un poco más de detalle. Efesios 2:1-5 dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabas muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduviste en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo,
conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo, porque por gracia sois salvos. Yo creo que esta historia es muy conocida, pero yo se la voy a relatar de nuevo. Dice una historia que en el siglo XIX había una subasta de un violín en un pueblo en Italia. Y el subastador estaba ofreciendo un violín un tanto deteriorado y cubierto de polvo. Alzando el instrumento en sus manos, gritó: ¿cuánto ofrecen? Pero todo el mundo estaba callado. Al fin se oyó una incierta respuesta que alguien dijo: yo doy 10 liras por él. Y otro, el subastador pregunta: ¿quién da más? Y otro dice: yo doy 20, otro ofreció 40 y el último ofreció 50 liras. Un anciano de aspecto venerable, casi oculto entre la multitud, pasa en medio de la multitud, se acerca al subastador y le dijo: Señor, permítame ese violín por un momento. Al serle entregado el viejo y deteriorado instrumento, la gente observaba con atención lo que él estaba haciendo. Él toma el instrumento, por unos instantes lo afina, luego lo coloca en el lugar correspondiente y empezó a tocar una bella melodía que era conocida por todos. Fue tan agradable la ejecución que todos quedaron encantados. Era un maestro violinista del siglo XIX que su nombre era Paganini. Ya el subastador no tenía que gritar, porque un hombre dijo 2,000 liras, otro dijo 5,000 liras y un tercero dijo: yo doy 10,000 liras. Y el subastador dijo: vendido aquel hombre que ofreció 10,000 liras. Eso es precisamente lo que hace el maestro de Galilea con nuestras vidas. Cuando Él toca nuestro ser, Él nos da vida y nos da un gran valor que nos permite caminar con la cabeza alta y no avergonzados. Él perdonó todos nuestros pecados. ¿Qué son todos? Esta es la parte más difícil de creer, y la razón por la cual es la más difícil de creer es que nuestra conciencia nos incrimina siempre y pensamos que la conciencia es una regla divina. Sin embargo, la pregunta que te hago en esta mañana es: ¿a quién tú le vas a creer? ¿A tu conciencia o a Dios? Su perdón es sin límites. Yo quiero que usted entienda esta idea. Cuando Cristo, ¿qué fue lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario? Nos perdonó nuestros pecados. Cuando Él perdona mis pecados, yo estaba allí, ¿verdad? Yo nací 2,000 años más tarde. Cuando más de 2,000 años más tarde. Y así que cuando Él perdona mis pecados, me perdona solamente los pecados hasta el día que me convertí. Perdona todo, es lo que dice el pasaje. Perdonó todos nuestros pecados. Fíjense, en Isaías 1, 18 al 19 dice: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. En el Salmo 103, 12 dice: cuán lejos está,
cuán tan lejos está el oriente del occidente, así Él hizo alejar nuestras rebeliones. En Miqueas capítulo 7, versículo 19 nos dice: Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y las echará en lo más profundo del mar, todos nuestros pecados. Hermano, esto es algo tan increíble que ¿sabe lo que la mayoría de nosotros hacemos? No lo queremos. No lo creemos. Porque parece un sueño. Miren, en la Biblia hay algo que Jesús usó de ejemplo hablando acerca de esto. Si usted se acuerda cuando Él habla con Nicodemo y después de Nicodemo le dice: es necesario nacer de nuevo, y después de hablar eso continúa hablándole a Nicodemo, y de momento Él habla de la misma manera que la serpiente de bronce se levantó en el mismo campamento, en medio del campamento, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. ¿Algunos se acuerdan de esa historia que está en la Biblia? Ok, yo quiero que yo le voy a hablar un poco de esa historia. Lo que sucedió fue que en los tiempos de Moisés el pueblo pecó, estaba haciendo lo que no debía, murmurando, chismeando, haciendo 20 cosas, y Dios de momento se enoja y los castiga. ¿Y con qué los castiga? Con una plaga de serpientes. Y aquí usted me tiene que ayudar. Yo no sé si las serpientes pican o muerden. Aquí, ¿qué usted diría? ¿Que las serpientes qué? Muerden. Pues estas serpientes obviamente que comenzaron a hacer morder, inyectaban el veneno y la gente moría. Así que Moisés clama a Dios y le dice: Dios mío, perdona al pueblo. Y Dios le dice: construye una serpiente de bronce, párala en el mismo medio del campamento en un asta, levántala en medio del campamento en un asta, y cuando una persona sea mordido por la serpiente, que lo único que tiene que hacer es mirar a donde está la serpiente de bronce y el veneno no lo va a matar, se va a salvar. Ahora, por favor, ubíquese usted en esa escena, en ese sitio difícil de vivir, y usted está dentro de su caseta de campaña. Recuerde que el pueblo de Israel estaba moviéndose a través de todo el desierto, y usted de momento dice: es hora de dormir. Usted viene, levanta la sábana, cuando ve que dentro de allí hay una serpiente que viene, se mueve rápidamente y lo muerde. ¿Qué usted va a hacer? Yo creo que si usted es una persona de estas que razona, que es lógica, etcétera, ¿qué va a decir? Es que es imposible que yo viendo la serpiente de bronce me salve. Eso no hace sentido. Yo lo que necesito es un médico. Yo lo que necesito es un cirujano, alguien que me corte el brazo, haga algo para poder salvarme la vida. Yo me atrevo a afirmar que usted se va a olvidar de toda su lógica, de todo su genio, de toda su inteligencia, de todo su conocimiento. Usted va a salir de su tienda de campaña y va a correr hacia el centro del campamento para allí ver la serpiente de bronce que se había sido levantada. ¿Verdad que sí? Eso es lo mismo que dijo Jesucristo. Es necesario que yo sea levantado para que todo aquel que me mirara tuviera la oportunidad de ser salvo, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y yo sé que a veces pensamos que eso es muy sencillo. A veces pensamos, tal vez tengo que caminar desde, digamos, un pueblo cercano aquí de Popayán. Divío. Piense, espero haberlo pronunciado bien. Piense que usted dice: si tú me pides, Dios, que camine de rodillas de Divío hasta el centro de la catedral, eso tiene que contar para algo. Pero tú decirme a mí que lo único que tengo que hacer es creer en lo que Cristo hizo en la cruz
para que mis pecados sean perdonados, eso es imposible. Es muy fácil. Pero hermano, esa es la realidad. Él no solo perdona nuestros pecados, sino que anula el acta de decretos en nuestra contra. La costumbre en aquella época no había computadoras, no había nada de eso. Así que usted estaba en su prisión, en un escrito, un pergamino, estaba en la puerta de la cárcel, de la prisión, con sus pecados y cuánto era, con sus delitos y cuánto era su sentencia. Decía Iván Martí, ladrón, 5 años. Así que ahí está esa acta, eso es lo que está hablando ahí. El acta de decreto se llamaba, nombre curioso, los romanos lo llamaban certificado de deuda. Y si era un reo de muerte, pues lo ponía en la cruz. ¿No se acuerda cuando Jesucristo le estaban crucificando, qué era lo que estaba en la parte de arriba? Un letrero que decía Rey de los Judíos. Por eso es que lo están crucificando, porque él alega que es el Rey de los Judíos. Hoy en día tal vez sería un disco duro de computadora, tal vez estaría en el cloud. Pero la Escritura nos dice que Cristo anuló esa acta escribiendo deuda pagada. Mire, hermano, el último versículo que yo leí de Miqueas 7:19 dice: y echará en lo más profundo del mar todos nuestros pecados. Yo les conté a los que estaban aquí, eso fue ayer o antier, ahora no me acuerdo cuándo, de que yo soy una persona con mucha, ayer por la mañana, que yo tengo mucha imaginación. Y cuando yo oí estos pasajes y oí estos versículos, al frente de mi pueblo en Arecibo, al frente, a menos de 1 kilómetro de distancia de la orilla, hay un lugar que se llama la Fosa de Arecibo. Y esa fosa en el mar es el sitio más profundo en todo el océano Atlántico y es el segundo sitio más profundo del mundo. La primera está en el Pacífico, la segunda está ahí al frente. Así que, hermano, ¿sabe? Cuando yo pienso este pasaje, etcétera, yo pienso que Dios tomó mis pecados, el acta de decreto en mi contra, las tomó y las echó allí en la fosa de Arecibo. Así que Cristo anuló esa acta que estaba en tu contra, diciendo deuda pagada. Así que el pasaje ahí termina diciendo: y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. En aquella época los generales romanos, cuando regresaban a Roma, desfilaban con sus tropas, con sus cautivos delante del César. Por eso, si usted va hoy en día a Roma, hay uno que se llama el Arco de Triunfo de Tito. Tito fue el general romano que en el año 70 destruyó toda Jerusalén, dispersó a todos los judíos en el año 70 después de Cristo. Así que eso se acostumbraba en aquella época. El general participaba en un desfile victorioso en el cual traía las riquezas, traía a sus prisioneros, traía a todo el mundo que él había conquistado para que todo el pueblo romano celebrara lo que aquel general romano ha hecho. Esta es la cosa más increíble. ¿Sabe lo que dice este pasaje? Que cuando Cristo estaba en la cruz, hubo un desfile victorioso sobre las fuerzas del mal. Lo que el enemigo de las almas pensó, ganamos. Dios dijo, no, perdieron, Él ganó. Él perdonó nuestros pecados. El enemigo, Satanás, sus ángeles, sus demonios, no pueden ganar la batalla porque ya Él la ganó.
Y lo único que tenemos que hacer es creerle. Así que tu culpa y vergüenza fueron clavadas en la cruz con Cristo. No debes vivir más esclavizado por el pasado. Acepta este regalo divino hoy. Cristo lo hizo todo. No hay nada más que podamos hacer o por terminar. Te pregunto a ti en esta mañana, ¿crees tú esto? Visualiza esa acta deuda en tu vida clavada en la cruz. Y hoy tú decides finalmente dejarla atrás. Y entonces Cristo habla de la nueva dirección. ¿Cuál es esa nueva dirección? Si pues habéis resucitado con Cristo, eso está en el versículo 3, en el capítulo 3, versículo 1. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Ahora que Cristo te ha perdonado completamente, dirige tu mirada a lo eterno, a lo celestial. ¿Sabe qué? Esto es como ajustar el GPS, el GPS. Para llegar a un destino correcto, tú tienes que entrarle al GPS la información correcta a dónde tú quieres llegar. Así que aquí tienes que comenzar a ajustar tus pensamientos, tienes que comenzar a ajustar tus acciones, tienes que comenzar a ajustar tus hábitos hacia Cristo, porque has decidido comenzar a buscar las cosas de arriba. ¿Qué falta, hermano, hermana? Nada. Ya Él lo hizo todo, ahora busquemos las cosas de arriba. ¿Qué cambios necesitas realizar hoy para enfocarte más en Cristo? Decide hoy practicar diariamente la oración, la lectura bíblica, el servicio a otros y deja que el Señor te transforme por completo. Ven a Cristo Jesús. Y yo quiero terminar con esta frase. Yo ya mismo voy a hacer un llamado, ¿ok? Así que prepárese. Pero yo quiero terminar con esta historia. Hay una historia acerca que un padre y un hijo discutieron fuertemente, se cruzaron palabras fuertes, palabras que nunca deben cruzarse un padre con su hijo en la conversación. El hijo le dice al padre que se iría de su lado y que nunca volvería a pisar las puertas de su casa. El padre le dice, vete y no regreses, porque si regresas yo te voy a echar a patadas. Pasa el tiempo, el hijo recapacita. Sintió dolor en el corazón por lo que pasó, decide volver a su casa y dar sus muestras de arrepentimiento. Pero, ¿cómo su padre lo iba a recibir? ¿Estaría todavía enojado su papá? Le escribió a su madre suplicándole que hablara con su padre y tratara de conseguir su perdón. Quería saber si podía ser perdonado, debido a que iba a viajar en tren. Y antes de llegar a la estación el tren pasaba por donde era la casa de su padre, la finca de su padre, por al frente. Él le dice que como señal que su padre lo había perdonado, si pudiera colocar un paño blanco en el árbol. Si él veía el paño blanco en las ramas del árbol, él sabía que podía detenerse en la estación. Si no, él iba a continuar. Sucedió que en aquel día, cuando él viajaba en el tren y se acercaba a la casa sobrecogido por temor, se asoma a la ventanilla y vio no un paño blanco, sino un despliegue de sábanas en los árboles, en las paredes, en los alrededores, todo estaba blanco.
¿Qué había sucedido? Sencillamente que el Padre había otorgado su perdón, pero no uno mezquino, sino amplio y abundante. Así precisamente te recibe Dios hoy, no con reservas, sino con una gracia abundante y completa. Ven hoy a tu Padre Celestial y recibe tu perdón victorioso. Yo les voy a pedir por un instante que van en sus cabezas, cierren sus ojos. Y por un instante escuchen las palabras que yo quiero decirles. Esto es hoy para ti. Y si tú nunca has entregado tu vida al Señor, te pasa como me pasó a mí, que yo había estado caminando, había hecho cosas, pero finalmente no conocía a Dios. Yo quiero decirte que en esta mañana tú puedes recibir un perdón victorioso de parte de Dios. Yo les digo, hermano, mi historia en el principio, yo no la voy a hacer hoy. Pero yo quiero decirte que Dios está aquí con el propósito de perdonarte. Así que si tú quieres recibir perdón de Dios, quieres decir, eso es lo que yo necesito dejar atrás todo esto que me persigue, todo esto que me atormenta, todo esto que me esclaviza. Lo único que te voy a pedir es lo siguiente, que levantes tu mano ahí donde te encuentras. Yo te voy a decir, Dios te bendiga, baja tu mano y ya está. Dios te bendiga, puedes bajar tu mano. Dios te bendiga, Dios te bendiga. Dios te bendiga. Muchas manos se están levantando. Dios te bendiga a mi izquierda, a mi derecha y a mi mano más derecha. Dios te bendiga. Así que hermano, usted está invitando, amigo, usted está invitando, Dios te bendiga, puedes bajar tu mano. Dios te bendiga, puedes bajar tu mano. Así que usted está invitando a Cristo a su corazón para que Él perdone sus pecados. Y ahora voy a hacer una pregunta más. Si usted dice, yo sé que a mí Cristo me perdonó, yo estoy seguro que yo tomé esa decisión, pero todavía me siento culpable. Todavía hay algunos pecados que cometí, todavía me atormentan en mi mente. Todavía están ahí. También Dios quiere en esta mañana librarte. Así que si hay alguien más que todavía no haya levantado la mano y dicen, yo no es para invitar a Cristo, sino también para que Dios me libere de estos pecados que me atormenten. Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te guarde, Dios te guarde. Que el Señor les bendiga. Así que pueden bajar su mano. Así Dios les bendiga, caballero. Así que, ¿saben qué? Yo les voy a pedir a ustedes, son muchos los que levantaron la mano. Así que todos los que levantaron la mano en la primera vez o la segunda vez, lo único que le pido es que ahí donde se encuentra se ponga en pie. ¿Por qué? Porque es una manera de mover su voluntad. Sin miedo, póngase en pie. Sin miedo. Yo quiero que usted entienda algo. Nosotros somos mente, corazón y voluntad. En la mente tú puedes estar convencido. En tu corazón tú puedes estar sintiendo ahora mismo el perdón de Dios. Pero para completar todo tu ser, tú tienes que mover tu voluntad. Y por eso yo pido que alcen la mano o que se pongan en pie, porque ahí ya no solo lo creo en mi mente, lo creo en mi corazón, sino que también estoy dispuesto a mover mi voluntad en esa dirección. Así que hermanos, yo voy a hacer una corta oración. Mientras tanto, yo le voy a pedir al pastor Arnoldo si puede ir pasando por aquí al frente. Yo voy a hacer una corta oración que yo voy a pedir que usted repita conmigo. Y cuando yo termine la corta oración, el pastor Arnoldo va a orar por todos ustedes, desde aquí al frente. Amén. Así que repita conmigo, puede repetir en voz baja, puede repetir hasta mentalmente. Yo preferiría en voz baja, pero puede hacerlo también mentalmente.
Así que ore conmigo. Vamos a ir a nuestro Padre Celestial. Bendito Dios y Padre Celestial, en esta hora vengo delante de ti para pedirte que perdones todos mis pecados. Señor, tú conoces mi pasado. Tú sabes lo que he hecho. Y tú sabes el acta en mi contra. Señor, perdóname. Tómala y échala a lo más profundo del mar. De tal forma y de tal manera que yo pueda sentir todos mis pecados perdonados. Que cada vez que Satanás trate de engañarme, yo pueda decir, te reprendo en el nombre de Jesús, porque Él me ha perdonado todos mis pecados. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, pastor.